for Bueno, attending vamos a hablar this sobre event. avances en terapia hipolipemiante. Es importante We will recalcar talk que mi about objetivo no fue advances in lipid solamente lowering discutir therapy. We are las here not only particularidades de to los ensayos discuss the clínicos que soportan las specificities nuevas of the moléculas que tenemos para clinical el tratamiento de trials la dislipidemia, sino that extraer un supported the poco new los conceptos molecules we teóricos have más for lipid importantes que hay lowering, but also to talk about recientemente the most respecto a la important terapia advances hipolipemiante, in lipid destacar la lowering importancia del therapy, tratamiento point combinado at the cuando hablamos de significance of dislipidemia combined y treatment when we talk particularmente about hacer un análisis sobre la dyslipidemias, realidad que and to enfrentamos, analyze el rol de the la terapia reality génica y we del ácido face, bempedoico en el tratamiento de la dislipidemia y the ya el doctor treatment Sánchez of nos habló un dyslipidemias, poco del and tema, as pero Dr. el nuevo Sanchez said, protagonista que tenemos que es la lipoproteína minúscula y su asociación con riesgo the cardiovascular. Entonces, esto parece cardiovascular un risk. concepto This bastante seems to be simple, pero es quite a importante que lo simple destaquemos, concept, y es but it que is cuando worth nosotros tratamos la emphasizing dislipidemia, it. la tratamos con el objetivo de disminuir el riesgo cardiovascular. La variable riesgo cardiovascular basal debe ser una variable que debe estar a nuestra mano cuando vamos a tratar un paciente con dislipidemia. Para el estudio, con datos, digamos, derivados del estudio INTERHEART, se demostró que altos niveles de colesterol LDL es el principal factor de riesgo cardiovascular para el desarrollo de enfermedad coronaria por encima de otros factores de riesgo tradicionales como el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, y eso ha posicionado al LDL como un marcador subrogado muy importante en la enfermedad coronaria, porque pues existe una gran evidencia científica de la asociación que existe de alta concentración de LDL y carga de aterosclerosis, alta concentración de LDL y tasa de eventos cardiovasculares, el tiempo de exposición a niveles elevados de LDL y la probabilidad de desarrollar eventos cardiovasculares. Es importante destacar que pues, el LDL representa más o menos el 80 al 90% del colesterol que nosotros tenemos libre en sangre, pero que existen otras partículas de colesterol, como son las lipoproteínas ricas en triglicéridos, que son conocidas como remanentes de colesterol, que no son medidas dentro de ese colesterol LDL, pero que son importantes tenerlas en cuenta, y tenemos un parámetro que también tenemos que llevar a metas, que es el colesterol no HDL, donde están incluidos esos remanentes que tienen capacidad heterogénica. Y existe un porcentaje, como les explicaba el doctor Sánchez, de LDL que está representado en los niveles de lipoproteína minúscula. Entonces, ¿cuál es la primera afirmación importante? Es que realmente, al parecer, no existe un nivel normal de colesterol LDL. Esta gráfica es interesante, que relaciona la magnitud de exposición a niveles bajos de colesterol LDL y la reducción proporcional del riesgo de enfermedad cardiovascular que podemos tener. Y esto es lo que muestra la línea roja que vemos, es la línea de ensayos clínicos, y la línea azul que vemos es datos derivados de estudios randomizados genéticos. Lo que podemos ver, por ejemplo, si nosotros trazáramos una línea sobre más o menos 40 miligramos sobre decilitro, quiere decir que para los ensayos clínicos, cuando nosotros logramos llevar nuestro paciente a metas por debajo de 40 miligramos de decilitro, generamos una reducción de riesgo relativa aproximadamente del 20%. Pero, ¿qué pasa si ese paciente está expuesto a esos niveles de 40 miligramos de decilitro durante toda la vida? Es decir, nació con una mutación o con alguna alteración de su metabolismo que hace que sus niveles de colesterol LDL estén más bajos. Pues resulta que para esos mismos niveles de 40 miligramos de decilitro, la reducción de riesgo relativo que genera para este paciente es de casi el 52%, es decir, un poco más del doble de lo que nosotros demostramos en los ensayos clínicos. ¿Y eso qué quiere decir? Que no solamente es importante los niveles de LDL, sino cuánto tiempo he estado expuesto a esos niveles de LDL, que era el concepto que hablaba el doctor Sánchez en la charla anterior sobre la carga aterosclerótica. La carga aterosclerótica básicamente hace referencia a si nosotros tenemos la relación de el tiempo, el colesterol promedio que tiene nuestro paciente y el tiempo que ha estado expuesto a ese colesterol promedio. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los niveles promedios de colesterol LDL son 125 miligramos de decilitro, más o menos a los 40 años, 40 por 125 daría 5.000 miligramos año, que sería la carga aterosclerótica en la cual empieza a aparecer la enfermedad coronaria. Pero si nosotros a ese paciente tuvieran niveles de colesterol LDL promedio menores durante el transcurso de su vida, lo que vemos es que la aparición de la enfermedad coronaria se retrasa de forma significativa y también disminuye de forma significativa la incidencia de eventos cardiovasculares. Estos son datos derivados del estudio Fourier-Olé, que me parece importante y que resalta un poco lo que estaba explicando anteriormente,
y es, como ustedes saben, el estudio Fourier-OLE, es decir, Open Label Extension, lo que hizo fue permitir que al final del estudio Fourier, las personas que estaban en el brazo placebo pudieran pasar al brazo de intervención de Evolucumab, demostrando que esos pacientes que pasaban del brazo placebo de Evolucumab, del placebo, perdón, al tratamiento con Evolucumab, lograban reducciones de los niveles de colesterol LDL muy similares a los pacientes que ya venían en tratamiento, pero lo que fue llamativo es que la tasa de incidencia de eventos cardiovasculares nunca fue la misma. Es decir, esos pacientes, esos 2.2 años que yo me demoré en iniciar un tratamiento intensivo de la terapia hipolipemiante con el inhibidor de PCSK9, pagan un precio incluso 5 años después del seguimiento. Nunca su riesgo cardiovascular y su tasa de eventos cardiovasculares fue la misma. Otra cosa que tenemos que preguntarnos y que la evidencia nos ha ayudado a entender un poco es qué tan bajo podemos llegar con nuestro nivel de colesterol LDL. Este es un análisis que hace la Sociedad Europea de Cardiología sobre, está claro que tenemos un beneficio cardiovascular cuando llegamos a niveles de colesterol LDL muy bajos, pero también existen unas preocupaciones de qué pasa si llegamos a esos niveles. ¿Será que tenemos que pagar un precio por esos niveles tan bajos de LDL? Hay algunas evidencias que sugieren relaciones con diabetes, con demencia, con stroke hemorrágico, en fin. Pero más o menos el 10 al 25% de los pacientes en los ensayos clínicos lograron llegar a niveles de colesterol LDL por debajo de 30 miligramos decilitro. Cuando nosotros vemos esta gráfica, que son los estudios, uno de los estudios más importantes en tratamiento hipolipemiante, incluidos los estudios con inhibidores de PCSK9, nos damos cuenta que un porcentaje importante de pacientes, una cantidad importante de pacientes logró llegar a esas metas de colesterol LDL bajos por debajo de 30 miligramos decilitro, y que el tiempo de seguimiento de esos pacientes va más o menos entre 2 a 6 años. Es decir, tenemos un cuerpo de evidencia suficiente para decir, bueno, tenemos una gran cantidad de pacientes que lograron llegar a esto. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue que lo que sabemos, el beneficio cardiovascular nunca se detuvo. Es decir, llegando a esos niveles tan bajos de colesterol LDL, la proporción de reducción de riesgo se sostuvo, pero además parece ser un escenario realmente seguro, es decir, llegar a esos niveles, por lo menos en los ensayos clínicos más grandes, no demostró ninguna asociación con eventos adversos graves. Por ejemplo, cuando analizamos el estudio Fourier, demostró que no existía una asociación con esas preocupaciones que podrían generarse respecto al descenso significativo de los niveles de colesterol LDL. Y además, ese descenso significativo de los niveles de colesterol también tienen un beneficio en la capacidad de generar regresión de la placa aterosclerótica. Estos son datos derivados del estudio GLAGOP, que aleatorizó pacientes con enfermedad coronaria LDL elevado a pesar de estatina de alta potencia a Evolucumab versus placebo, y demostró que cuando los pacientes llegaban a niveles muy bajos de colesterol LDL, tenían la capacidad de generar un cambio nominal en el volumen del ateroma a las 78 semanas y una regresión de la placa aterosclerótica. Es decir, mi paciente no solamente se va a infartar menos, sino que la placa que ya está existente probablemente tenga un fenómeno de estabilización y regresión de la placa, que es una de las cosas que nosotros tenemos que perseguir cuando tratamos a un paciente con dislipidemia. Es decir, el beneficio cardiovascular está muy claro. Si llegamos a niveles muy bajos de colesterol LDL, vamos a sostener ese beneficio, y probablemente, por lo menos hasta el momento, no existe una evidencia científica grande, fuerte, que asocie esos niveles de colesterol LDL bajos a algún evento adverso grave realmente. Es muy importante que hablemos de terapia combinada, y como les explicaba el doctor Sánchez, las dos variables que determinan el impacto de mi terapia hipolipemiante son dos. Una, mi nivel de colesterol LDL, y la segunda, sin ningún tipo de duda, es el riesgo cardiovascular basal de mi paciente. Como plantea la guía europea, yo tengo unas metas de control de colesterol LDL que son realmente un poco arbitrarias si nos ponemos a analizar a profundidad, pero básicamente lo que hace es decir, ¿cuál es tu riesgo cardiovascular? Y respecto a tu riesgo cardiovascular, voy a llevarte a una meta particular, siendo pacientes de muy alto riesgo, como ustedes saben, pacientes que han tenido un evento cardiovascular mayor, y en esos pacientes tenemos que tener una meta de al menos 55 miligramos sobre decilitro, y que si mi paciente presenta un nuevo evento, es decir, hace recurrencia al evento cardiovascular, yo tengo que llevarlo a una meta aún más estricta de 40 miligramos decilitro.
¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué plantea? Y quiero mostrarles lo que realmente ocurre en la práctica clínica diaria. Nosotros identificamos a nuestro paciente de muy alto riesgo que llega por un infarto a nuestro hospital, planteamos esa meta que nos dice la guía de reducción del 50% de LDL y al menos una reducción por debajo de 55, empezamos modificaciones del estilo de vida y estatinas, 4 a 6 semanas después medimos nuevamente un perfil lipídico y si no están metas adicionamos ezetimibe, si no están metas adicionamos inhibidor de PCSK9. Pero este estudio me parece bien interesante para que nos demos cuenta qué es lo que pasa realmente. Son datos derivados del estudio Sweetheart, que es un registro sueco. Tomaron pacientes menores de 75 años admitidos por infarto agudo de miocardio, casi 26,000 pacientes. Le hicieron seguimiento de colesterol LDL y utilizaron un modelo de simulación para saber cuántos pacientes requerían escalonamiento de la terapia hipolipemiante. Y los datos, por lo menos para mi entender, son alarmantes. Veamos acá, cuando el paciente llega, se infarta, yo le hago a las 6 a 10 semanas unos niveles de colesterol LDL. El 70% de los pacientes que estaban en terapia con estatinas de alta potencia tenían que ser escalonados a ezetimibe. Y el 50% después de ser escalonados a ezetimibe deberían ser escalonados a inhibidor de PCSK9. Eso quiere decir que casi 4 de cada 5 pacientes que yo trato con dislipidemia en el grupo de muy alto riesgo van a requerir escalonamiento de la terapia. Y 1 de cada 2 pacientes debería llegar a inhibidor de PCSK9 si lo queremos llevar a esas metas de control de colesterol LDL por debajo de 55 miligramos de decilitro, que es lo que nos pide la guía. Y sin duda esa situación plantea un problema que va mucho más allá de un problema solamente médico, sino un problema también del gasto de recursos que tiene nuestro sistema de salud, porque como sabemos son terapias que tienen mayor costo y es un debate que tenemos que dar sin ningún tipo de duda. Estos son datos de registros europeos de pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida y están en terapia hipolipemiante. Y si ustedes se dan cuenta, dice acá, el 80% solamente reciben estatina y la mitad de ellos realmente reciben estatina de alta potencia. Pero cuando nosotros vemos, respecto a lo que les mostraba anteriormente, cuántos pacientes llegan a ese escalonamiento de la terapia, solamente el 1%, y eso es para Europa, solamente el 1% llegan al escalonamiento con inhibidor de PCSK9, lo cual quiere decir que no estamos haciendo la tarea como deberíamos hacerla. ¿Qué hay de nuevo respecto al tratamiento hipolipemiante? Como ustedes saben, desde el desarrollo de la primera estatina en 1987 han surgido nuevas moléculas, pero sin duda a partir del año 2010 en adelante empezaron a desarrollarse los anticuerpos monoclonales para el inhibidor de PCSK9, el ácido bempedóico y la inclusión de la terapia génica, de lo que vamos a hablar. Primero vamos a hablar del ácido bempedóico. Como ustedes saben, lo que hace el ácido bempedóico es inhibir la ATP citrato liasa, que está relacionada con la vía de síntesis de colesterol pasos antes de donde actúa las estatinas que actúan a este nivel en la hidroximetilglutarico reductasa. El ATP citrato liasa está antes de esto y inhibe el paso de citrato acetil-CoA. Tiene una particularidad y esto que genera, que cuando no se sintetiza colesterol al nivel del hepatocito, eso genera una regulación a la alta de los receptores de LDL y eso es lo que produce su efecto hipolipemiante. Pero este ácido bempedóico es una prodroga que requiere de una enzima que lo metabolice que se llama la acil-CoA sintetasa. Y esa acil-CoA sintetasa es una enzima que no está presente en el músculo esquelético. Esa es la razón por la cual el ácido bempedóico es una molécula mucho mejor tolerada y la relación que tiene con síntomas musculares, que como todos sabemos se convierte en ocasiones un factor limitante para la terapia estatínica, el ácido bempedóico puede ser una alternativa para esos pacientes. Y además, se ha demostrado que el ácido bempedóico activa la AMP quinasa, que tiene un efecto inmunomodulador por procesos de fosforilación de factores de transcripción que producen citoquinas proinflamatorias, y ya les voy a mostrar unos datos que son interesantes. Esto, como ustedes ya saben, es el Clear Outcomes, 14,000 pacientes intolerantes a las estatinas o que preferían un manejo alternativo, porque cuando nosotros realmente pensamos en la intolerancia a las estatinas, sabemos que es un evento que ocurre en un porcentaje muy bajo de los casos y es más mala fama que otra cosa, más efecto nocebo que otra cosa. Aleatorizaron 180 miligramos de ácido bempedóico versus placebo a 40 semanas y midieron MACE-4. ¿Qué demostraron en el seguimiento a 40 meses? Que existía una reducción de riesgo relativo de aproximadamente el 13% y una reducción de riesgo absoluto de 1.6%. Es decir,
lograron su objetivo, pero además demostraron que el ácido bempedóico generaba una disminución de la PCR ultrasensible respecto al placebo, más o menos el 20%. Y si nosotros pensamos en el riesgo residual que tiene nuestro paciente con enfermedad coronaria, sabemos que parte de su riesgo residual está relacionado con el riesgo residual inflamatorio. Podría ser el ácido bempedóico una molécula interesante en ese sentido para generar un efecto inmunomodulador. Sabemos que tiene sus eventos adversos, especialmente altera la excreción de ácido úrico y puede ser un poco preocupante en pacientes que tienen antecedentes de gota y que puedan generar hiperuricemia, y hay elevación de enzimas hepáticas con desarrollo de colelitiasis, una asociación realmente muy leve que no es un evento adverso preocupante. ¿Qué me parece interesante? Porque si somos sinceros, el ácido bempedóico es una molécula que su potencia hipolipemiante no parece ser tan fuerte, pero ya existe la comercialización de ácido bempedóico combinado con ezetimibe con una reducción promedio de colesterol LDL del 36%, dato que parece mucho más interesante y que podría convertirse en algunos pacientes en una alternativa oral para el tratamiento de la dislipidemia, y que además ese efecto inmunomodulador, esa regulación de la PCR ultrasensible, se sostiene cuando lo combinamos con el ezetimibe. Sin duda, una de las cosas que han cambiado la terapia hipolipemiante en los últimos años es la importancia de la vida de la PCSK9. Como ustedes saben, la PCSK9 es una chaperona que entrega el receptor de LDL al lisosoma y permite su degradación. Que cuando nosotros utilizamos anticuerpos monoclonales contra esa PCSK9, lo que hacemos es bloquear la PCSK9 que está presente a nivel extracelular, y eso permite que la sobrevida de ese receptor de LDL sea mucho mayor y potencie su capacidad hipolipemiante. Pero recientemente se han demostrado o se han estudiado moléculas que bloquean la síntesis directamente de esa PCSK9, que son el inclisiran con inhibidores de la síntesis, o incluso la terapia génica para intervenirla incluso un paso antes, y ya vamos a ver la evidencia que existe al respecto. No me voy a extender mucho en esto porque lo hemos hablado muchas veces de el proyecto Odyssey y el proyecto Fourier de los inhibidores de PCSK9, una reducción promedio de los niveles de colesterol LDL de casi el 60%, y que esos pacientes, aún con terapia estatínica de alta potencia, cuando se adicionaba el inhibidor de PCSK9, generaban una reducción del riesgo relativo de más o menos el 15%, algo muy similar que ocurrió en las dos moléculas, y que llegar a niveles muy bajos de colesterol LDL realmente parece ser una estrategia segura. ¿Cuál es la importancia de la terapia génica? Se han desarrollado dos tecnologías. Una es la tecnología de oligonucleótidos antisentido, que básicamente son secuencias de 15 a 20 pares de bases que tienen la capacidad de unirse al RNA mensajero por complementariedad de bases, y eso permite que a nivel nuclear una RNasa sea capaz de clivar ese gen que se encarga de la transcripción de la PCSK9. Es decir, estamos inhibiendo la síntesis de la proteína. Y la otra tecnología que tenemos es el RNA de interferencia, que básicamente es una RNA de doble cadena. Tiene una hebra pasajera, que es una hebra que se encarga de transportar la molécula al sitio de acción, y una hebra guía. Esta hebra guía es la que se une al complejo enzimático RISC y la que permite la degradación de ese RNA mensajero, que es el que se encarga de traducir la producción de la PCSK9, y de esa manera inhibimos la síntesis proteica. Respecto a esto, se desarrolló el fármaco inclisiran, como todos sabemos, un fármaco que ya tiene aprobación por FDA y EMA para su uso en dislipidemia. En nuestro país aún no está autorizado. Es un pequeño RNA de interferencia con efecto amplificado, es decir, una sola molécula de inclisiran puede bloquear diferentes RNA mensajeros y amplificar su efecto. Y cuando uno ve el desarrollo, escucha al doctor Cosi Rey sobre el desarrollo de inclisiran, dice, lo que cambió la terapia génica y el uso de inclisiran fue el descubrimiento de la alta expresión hepática de un receptor que es la cialoglicoproteína. Ese receptor fue el que permitió que se reconocieran secuencias de GalNAc. Y eso permite que cuando nosotros administramos de forma subcutánea el medicamento se dirija directamente hacia el hepatocito. Y eso hace que la dosis que necesitamos de inclisiran para generar nuestro efecto es mucho menor, porque se necesitaban dosis muy altas de medicamento que generaban eventos adversos significativos. Se utiliza en administración subcutánea de 284 miligramos, 5% de reacciones locales y un pico de reducción más o menos a los 30 días. Este es el esquema de administración de inclisiran. Al día 1, al día 90 tenemos que repetir una dosis, y a partir de ese día lo hacemos cada 6 meses.
El tiempo promedio de reducción que tiene este medicamento de los niveles de colesterol LDL es de 6 meses, una reducción del 53% de LDL según el estudio Orion 1, lo cual es una molécula bastante potente y que podemos administrar cada 6 meses. Vienen cosas nuevas, sin duda, incluso se habla de vacunación para el tratamiento de la dislipidemia y la terapia génica, es decir, hacer knockout de los genes que se encargan de, por ejemplo, producir la PCSK9 y de esta manera tratar nuestros pacientes con dislipidemia. Voy a tomar por último un análisis sobre, ya el doctor Sánchez habló un poco de esto, pero de la lipoproteína A minúscula y su rol en la enfermedad cardiovascular. La lipoproteína minúscula básicamente es una glicoproteína similar al plasminógeno, no es la misma ApoA presente en el colesterol HDL, sino es una ApoA minúscula unida covalentemente con la ApoB y está compuesta más o menos en un 30% de colesterol LDL. Sus niveles, como todos sabemos, están determinados en un 90% por un factor genético y eso depende de la cantidad de repeticiones que tengamos nosotros de los dominios Kringle 4 de la ApoA minúscula, es decir, de esta hebra. Cuántas repeticiones tengamos que está determinado genéticamente y que está determinado genéticamente por este gen, el gen de la LPA, que tiene un alto polimorfismo, pues define los niveles de lipoproteína minúsculas con los que nacemos y que vamos a tener toda nuestra vida. A menor repetición de esos Kringle 4, mayor concentración en sangre de lipoproteína minúscula tendremos. No hay claridad de su función biológica todavía, pero lo que sí sabemos de la lipoproteína minúscula es que tiene una capacidad aterogénica, proinflamatoria, protrombótica muy clara, y que, como les mostraba el doctor Sánchez, está relacionado con la capacidad de desarrollar enfermedad cardiovascular, es un potenciador de riesgo cardiovascular y además está relacionado con enfermedad valvular aórtica. Ya hay datos muy fuertes al respecto. Niveles por encima de 50 miligramos de decilitro, que sería más o menos el percentil 80 en la población general, tiene una prevalencia del 20 al 30%. Es decir, ya a niveles de por encima de 50 tienen una asociación cardiovascular clara, pero más o menos significa que 1 billón de personas van a tener esos niveles de lipoproteína minúscula, lo cual es una gran cantidad de la población. Y como le mostraba el doctor Sánchez, se comporta igual que el LDL. Es decir, no solamente depende de los niveles de lipoproteína minúscula, sino depende de mi riesgo cardiovascular basal. Si yo tengo mayor riesgo cardiovascular basal, mayor impacto va a tener los niveles elevados de lipoproteína minúscula. La guía de la Sociedad Europea recomienda con una recomendación clase 2A que midamos por lo menos una vez en la vida los niveles de lipoproteína minúscula en estos escenarios clínicos: enfermedad cardiovascular prematura, hipercolesterolemia familiar, historia de enfermedad cardiovascular prematura o hiperlipoproteinemia minúscula, enfermedad cardiovascular recurrente a pesar de metas de perfil lipídico, que es una cosa interesante que vemos nosotros en la práctica clínica, el paciente que sigue haciendo eventos recurrentes coronarios a pesar de que lo tengo en metas de control lipídico. Tenemos que pensar en medir en esos pacientes una lipoproteína minúscula. Como les decía el doctor Sánchez, el arsenal terapéutico actual que tenemos no tiene pocos efectos en los niveles de lipoproteína minúscula. El único que ha demostrado un impacto aceptable es los inhibidores de PCSK9 que reducen el 30% de los niveles de lipoproteína minúscula. El ezetimibe lo hace en un porcentaje muy bajo y realmente lo que dicen las guías es: si encuentras lipoproteína minúscula elevada y especialmente si tu paciente tiene muy alto riesgo, lo que tenemos que hacer es muy intensos en el colesterol LDL, mucho más intensos de lo que seríamos si no tuviéramos lipoproteína minúscula elevada, es lo que podemos hacer hasta ahora. Sin embargo, vienen nuevas moléculas, como les mostraban, de oligonucleótidos antisentido dirigidos al hepatocito, que es el pelacarsen, y RNA de interferencia, que es el olpasiran, el estudio Ocean 2 y AXEAPO, que demostraron una capacidad de reducir los niveles de lipoproteína minúscula casi el 90%, dependiendo de la dosis. Esto sin duda nos va a aclarar cuál realmente es el papel que tiene la lipoproteína minúscula en el desarrollo de enfermedad cardiovascular, porque prácticamente va a desaparecer los niveles de lipoproteína minúscula en nuestro cuerpo y tenemos que ver cuáles datos se arrojan de estos estudios. Todo lo que les dije no sirve si los pacientes no son adherentes al tratamiento. Y yo creo que el reto que tenemos nosotros también es garantizar que los pacientes sean adherentes a las terapias. 50% de los pacientes con enfermedades crónicas no son adherentes al tratamiento, es decir, 1 de cada 2. Y además 40 a 75% de los pacientes interrumpen la terapia hipolipemiante después del año de tratamiento. Eso es un dato dramático. Pero además, eso tiene impacto en su salud cardiovascular, impacto en posibilidad de generar nuevos eventos cardiovasculares y aumenta su mortalidad. Y nosotros como médicos tenemos un rol, más allá de saber
las nuevas terapias hipolipemiantes, que son costosas, como les mencioné, tenemos que motivar a nuestro paciente a que entienda su enfermedad y a que entienda por qué se toma la estatina, a que entienda por qué es importante que hagamos un control de su colesterol. Como conclusiones, entonces, creo yo que la biología de nuestro cuerpo no está muy de acuerdo con las guías de práctica clínica ni con el costo de las terapias. Probablemente esta situación va a cambiar con el tiempo, con toda seguridad. Que tratar la dislipidemia se va a convertir en algo muy similar a lo que hacemos con la presión arterial. Fíjense que la guía de presión arterial ya dice la monoterapia prácticamente ya no existe en hipertensión o no debería existir, sino en escenarios clínicos muy particulares. Yo creo que va a ocurrir lo mismo con la dislipidemia. Va a ser necesario que siempre pensemos en terapia combinada. A mayor riesgo cardiovascular, pues tengo que tener una meta mucho más ambiciosa, pero no hay realmente un umbral en el cual ese beneficio se pierda, que la elección de mi terapia hipolipemiante depende de muchísimos factores, no solamente de su riesgo cardiovascular basal, sino de otras características, y que tenemos que combatir nosotros los médicos el principal obstáculo en la terapia hipolipemiante, que a mi forma de ver es la adherencia, y la terapia génica puede ser una alternativa muy llamativa para eso, porque si nosotros tenemos un medicamento que administramos cada 6 meses, eso va a fortalecer la adherencia a la terapia hipolipemiante sin ningún tipo de duda. Muchas gracias.